Muy buenas tardes, jovencitos. Entonces empezamos el tema o continuamos con el tema que hemos visto, circunferencia trigonométrica. Ya, vamos a recordar un poco de teoría y vamos a hacer también ejercicios y problemas respecto del tema. ¿Ya? Aquí ve. Representación del seno y coseno. Recordamos. Mi circunferencia trigonométrica, cuyo radio es igual a la unidad. Ubicamos entonces ya el arco o el ángulo alfa en el primer cuadrante y el arco o el ángulo teta en el tercer cuadrante. No se olviden, si yo trazo por el extremo del arco una perpendicular hacia el eje X, dicho segmento representa el seno del ángulo alfa y positivo porque estamos en el primer cuadrante. También del ángulo teta trazo una perpendicular al eje X, seno del ángulo teta, pero recuerda, negativo, porque estamos en el tercer cuadrante. Ya, de manera análoga, igual por alfa voy a trazar una horizontal, una perpendicular hacia el eje y él va a ser coseno del ángulo alfa. Positivo, primer cuadrante. Pero en el tercer cuadrante, el coseno también es negativo, porque en el tercer cuadrante solamente son positivos tangente y cotangente. Entonces, trazamos ahí coseno del ángulo teta. Perfecto, estamos recordando. Ahora, variaciones. En ambos casos, seno y coseno varía desde -1 a 1. Igualmente el coseno, desde -1 a 1. Siempre colocando de menor a mayor valor. Desigualdades. ¿Ya? También recordar, el seno cuadrado como el coseno cuadrado varía desde 0 a 1. Aquí también, coseno cuadrado desde 0 a 1. Ejercicio número 1. Determine la variación de A. A es igual a seno cuadrado de teta menos 4. Primero, seno cuadrado desde 0 hasta 1. Como aquí seno cuadrado está multiplicado por 3 y luego le restamos 4. Primero es el producto. Multiplicamos por 3. Ya, como es una cantidad positiva, no se altera. Todo sigue igual. 0 y aquí sería 3. 3 seno cuadrado de teta. Le resto 4. Cuando sumo o resto, no tiene nada que ver, solamente cuando se multiplica. Multiplica o divide por una cantidad negativa, nada más. En todos los casos sigue siendo lo mismo. La desigualdad no cambia. Menos 4. 0 menos 4, menos 4 y 3 menos 4 menos 1. Ahí quedaría. Y justamente esa es nuestra expresión A. Por lo tanto, A varía desde menos 4 hasta menos 1. Intervalo cerrado. Sería la alternativa, en este caso, la alternativa C. Siguiente ejercicio. Determine la variación 5 coseno cuadrado menos 8. Recuerden, coseno cuadrado también varía desde 0 a 1. Desde 0 a 1. Entonces, mire, multiplicamos por 5 y luego restamos 8. Ahí, por 5. La desigualdad no cambia. Entonces sería 0 a 5. Le resto 8. 0 menos 8, aquí quedaría menos 8. Y 5 menos 8 es menos 3. Por lo tanto, sería 5 coseno cuadrado de teta menos 8. Obvio que L es la expresión M. Por lo tanto, M varía desde menos 8 hasta menos 3. Alternativa B.
El seno, en este caso del siguiente ejercicio, m, variación, menos 6 seno de teta más 4, también. Pero ahora fíjense que es un número negativo, es menos 6. Y luego obviamente le sumo 4, pero fíjense, ya, por menos 6. Recuerda, cuando multiplico o divido una desigualdad, mira, ve, ya, aquí, por un número negativo, las desigualdades van a cambiar. Sería mayor o igual, acá también mayor o igual, recuerda que es de signo menos. Pero para no alterar dichas desigualdades, hacemos lo siguiente, mira, menos 1 por menos 6 es 6. 1 por menos 6 es menos 6. Ahí ves. ¿Y qué resulta aquí? Que simplemente cuando es número negativo, viene aquí adelante. Y el 1 por menos 6 viene aquí. Menos 6. Entonces, perfecto todo. Para que no cambie la desigualdad, cambio los extremos. ¿Ya? Y ahí le sumo 4. Menos 6 más 4, menos 2. Y 6 más 4 es 10. Y L es la expresión M que estamos buscando. Por lo tanto, M varía desde menos 2, intervalo cerrado, hasta 10. ¿Estamos de acuerdo? Ahí. Y ya tenemos la variación. Fíjate que siempre todo un intervalo, una variación, siempre se coloca de menor a mayor valor. ¿Ya? Siguiente ejercicio entonces. Poner el signo mayor, menor o igual en seno de 220 grados. Comparamos con seno de 320 grados. Recuerda que primero vamos a graficar en nuestra circunferencia trigonométrica. Vamos a ubicar dichos ángulos, ¿ya? Ahí tenemos 180, 270, 360 grados. 220 está en el tercer cuadrante, eso sí. Y seno de 320 está en el cuarto cuadrante, mayor que 270 y menor que 360, fíjate. Como es seno, voy a trazar perpendicular hacia el eje X, o sea, una vertical, ahí, en ambos casos. Uno es seno de 220, el otro es seno de 320. Pero recuerda, estamos en el tercer y en el cuarto cuadrante. Y ahí, en el tercer o cuarto cuadrante, los senos son negativos. Pero ahora sí, ¿y cómo yo me doy cuenta quién es mayor? Porque en otros ejercicios se notaba claramente, ¿no es cierto?, por el tamaño del segmento. Y en este caso, fíjate, de 180 a 220 grados, fíjate, acá hay un arco de 40 grados, ¿ya? Aquí también, ¿ves? De 320 a 360 hay un arco de 40 grados. Lo colocamos. Por lo tanto, por geometría, cuando veo, ¿ya? Vendría a ser una cuerda. Los segmentos, los arcos son congruentes, fíjate. Entonces, cuando trazo perpendiculares, también tienen que ser iguales. Además, los ambos son negativos. Entonces, tienen el mismo tamaño. Por lo tanto, son iguales. Solución al ejercicio. Ya cuando no lo veo claramente, entonces me empiezo a medir con qué, con el tamaño en medida angular de los arcos, mira, 40 grados. Pero acá cuando trazo una perpendicular y es seno, obviamente es una cantidad. Pero como los arcos son congruentes, entonces dichos segmentos también son congruentes. Además son negativos, no hay problema. ¿Qué hubiera pasado si fuera coseno? Coseno es negativo en el tercer cuadrante, pero es positivo en el cuarto cuadrante. De todas maneras, seno de 220 al ser negativo es menor que una cantidad positiva. Pero en este caso no ocurrió ello porque los dos son negativos y contienen el mismo arco de 40 grados. Por lo tanto, son iguales.
Ya, siguiente ejercicio. Determine el área de la región sombreada en la circunferencia trigonométrica. Recuerden, si vamos a calcular el área de región sombreada, identificamos que es un triángulo, una región triangular. En este caso, vamos a graficar nuevamente, ¿ya? Aquí. Ubicamos aquí el ángulo teta y decimos lo siguiente. Fórmula básica. Área del triángulo es base por altura. Pero recuerda que si yo voy a tomar la base, lo voy a tomar convenientemente. Voy a trazar aquí la altura, ¿ya? Pero recuerda que siempre el área es la base por la altura relativa a dicha base. Mira, a ver. Trazo una perpendicular hacia el eje Y. Si fuera hacia el eje X, sería seno. Pero como es hacia el eje Y, es coseno. Pero como estamos trabajando con longitudes, trabajamos con cantidades positivas. ¿Por qué he colocado menos coseno de teta? Ya lo explicamos que el coseno en el tercer cuadrante es negativo y esta altura tiene que ser necesariamente positivo. Es por eso que el coseno que es negativo lo multiplico por menos para que menos coseno de teta sea positivo. Recuerda que el coseno es negativo en el tercer cuadrante. Y si hablamos de longitudes, de áreas, entonces tomo su valor positivo. Ya en muchos textos lo que hacen es tomarle valor absoluto, pero como coseno es negativo, le colocan el menos. Es lo mismo que estamos realizando aquí. Ahora, base 1, 1. Ahora el área va a ser la base 2 por la altura relativa a dicha base, que es menos coseno de teta, y todo dividido entre 2. Por lo tanto, ahí simplificamos. Mitad, mitad. El área entonces resulta ser menos coseno de teta unidades cuadradas. Vendría a ser la alternativa D. Ten mucho cuidado cuando coloques el signo. Fíjate que en los cuadrantes las razones trigonométricas pueden ser positivos o también pueden ser negativos. Ya, ejercicio siguiente. Calcular la longitud de P hasta B'. De P hasta B'. Graficamos, ya, ahí. Fíjate, lo que me piden en el ejercicio es desde P, desde aquí, hasta B'. O sea, hasta aquí, fíjate, toda esta longitud. ¿Ya? Pero recuerda que estamos en una circunferencia trigonométrica donde el radio es la unidad, es 1. ¿Cómo asocio entonces? Porque acá tengo, mira, tengo el arco beta, mira. Voy a trazar una perpendicular hacia el eje X. Cuando es perpendicular al eje Y, es coseno. Cuando es perpendicular hacia el eje X, es seno. O sea, todo ese segmento es seno de beta. Y recuerda que en el segundo cuadrante, el seno es positivo. O sea, seno de beta. Nada más. ¿Ok? Seno del ángulo beta. Ahora, al ser un rectángulo, cuando trazo perpendicular o una vertical, siempre vertical o horizontal forman 90 grados. Mira, ve, un rectángulo. Si él es seno de beta, aquí también es seno de beta. Te dije al inicio, circunferencia trigonométrica, su radio es 1. Es decir, la longitud desde el centro hasta el punto B', a cualquier punto de dicha circunferencia,
es el radio. Por lo tanto, entonces, L es 1. Longitud desde P a B', seno de beta más 1 o 1 más seno de beta. Ahí tenemos, que vendría a ser la alternativa. Profe, yo se lo había enviado por el chat. Continuamos entonces. Ahora, en este ejercicio me piden calcular el área sombreada. También es un triángulo, ¿ya? Donde tengo que trazar mis líneas seno y coseno y por diferencia de áreas podemos calcular el área de estar de color rosado. Vamos a graficar, ya vamos a hacer un zoom al gráfico, ya para poder trabajar mejor, que se distinga todas las líneas. Ahí tenemos. Mira, vamos a calcular el área sombreada por diferencia de áreas. Mira, a ver, paso a paso. Recuerda, el ángulo teta, el arco teta está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante son positivos seno y cosecante, nada más. Entonces, a continuación, vamos a unir el centro con el arco teta. Fíjate, aquí se está formando, mira, donde está ahí, un triángulo y aquí también hay otro triángulo. ¿Estamos de acuerdo? El área del triángulo es base por altura sobre 2. Primero, perpendicular hacia el eje X. Su valor va a ser seno. Recuerda, perpendicular al eje X es seno. Perpendicular al eje Y es coseno. Y positivo, porque estamos en el segundo cuadrante. Pero como aquí yo voy a trazar la longitud, la altura, la perpendicular hacia el eje Y, él va a ser coseno, pero el coseno es negativo. Entonces le colocamos en longitud menos coseno del ángulo teta. Ahí estamos. Fíjate que del centro, al ser circunferencia trigonométrica, los radios son 1. Entonces vamos a calcular primero. Mira, a ver, aquí. Calcular esta área, donde está marcado, de amarillo. Aquí, toda esta área de ese triángulo, con él. Y aquí también. Paso a paso, ¿ya? Ahora, área sombreada. Número 1, vamos a calcular, fíjate, área del triángulo, lo que está de verde. Aquí. Base por la altura que es seno. 1 por seno de teta entre 2. Ya. Ahora voy a calcular esta área, donde la base es 1 y la altura es menos coseno de teta. O sea, es 1 por menos coseno de teta dividido entre 2. Lo voy a sumar dichas áreas. Fíjate. Si yo he sumado estas dos áreas, fíjate que yo he calculado el área de este cuadrilátero. Todo este cuadrilátero, mira, que estoy marcándolo ahí. Ah, ya, todo el cuadrilátero. Entonces, para calcular solamente el área sombreada, ¿qué le voy a restar? Le voy a restar el área de este triángulo rectángulo isósceles. Mira, aquí. Donde su cateto es 1 y el otro cateto también es 1. O sea, base por altura sobre 2. O cateto por cateto dividido entre 2. Entonces, el área del triángulo solamente de él va a ser un medio. Vuelvo a repetir. Sumando todas estas áreas, tengo el área del cuadrilátero. Todo, mira,
porque ya hay esta área y le he sumado esta área que está aquí. Ya ahí donde está la flechita del mouse. Todo, ya lo tengo ya. Pues solamente yo quiero el área que está de rosado, el de sombreado. Entonces, le restamos, extraemos el área del triángulo, de este triángulo, que sus catetos son 1, 1. El área es 1/2. Ah, ya, entonces para calcular el área sombreada le resto solamente el área de este triángulo, ¿no? Así es, menos 1/2. Y ya tengo ya mi área sombreada que está de color rosado. Ahora, lo que voy a hacer a continuación para calcular la respuesta, hacemos lo siguiente. ¿Ve? En este caso, ¿ve? Mira, factorizo 1/2. Aquí también, 1/2. Factorizo 1/2. Pero cuando yo factorizo 1/2, aquí no me va a quedar 0, pues. Álgebra, ¿cuánto me queda? 1. Entonces el área sombreada va a ser 1/2, que ya extraí ese factor para encontrar mi respuesta, multiplicado, paréntesis, y mira lo que me está quedando. Seno menos coseno y aquí menos 1. Porque al momento que yo factorizo el 1/2, siempre queda 1. Entonces área sombreada va a ser 1/2 de seno menos coseno menos 1. En este caso sería la alternativa A y solución a mi ejercicio por diferencia de áreas. Y ahí ampliamos entonces el esquema, el gráfico, la circunferencia trigonométrica. ¿Ya? Voy a trazar entonces la perpendicular hacia el eje X. Pero recuerda, estoy en el tercer cuadrante y la perpendicular hacia el eje X es el seno del ángulo alfa. Pero como es negativo, tengo que colocarle el signo menos. Ya, no te olvides, la razón trigonométrica es negativa. En este caso trabajamos con longitudes con cantidades positivas. Por lo tanto, él va a ser menos seno de alfa. Perfecto. Ahora, él es la altura relativa a la base, pero es una CT. Entonces, el radio cada uno de ellos, él vendría a ser el diámetro, que vendría a ser 2. Entonces, el área va a ser la base 2 por la altura relativa a dicha base y siempre dividido entre 2. De tal manera que aquí simplificamos. Y resulta el área menos seno de alfa unidades cuadradas. Unidades cuadradas, ¿por qué? Porque estamos calculando el área de dicho triángulo, que sería en este caso la alternativa A y solución al ejercicio.